Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a una catequesis más que comparte con ustedes la Comisión Diocesana para la Pastoral Social de la Diócesis de Ecatepec. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes el tema número 17 del nivel 2 de las catequesis que estamos compartiendo. ¿Ok? Bien, el tema de hoy, el número 17, se llama la consumación del reino, juicio y parucía, ¿no? Les comentaba que estamos en el nivel titulado El anuncio del reino de Dios, ¿no? Bien, entonces, bueno, voy a compartir con ustedes las diapositivas para que podamos seguir de manera más eficaz estas catequesis, ¿ok? Bien, ok. Eh, los objetivos de este tema es el descubrir el valor del juicio y la parucía como la instauración definitiva del reinado de Dios, ¿no? Y también es el reflexionar, ¿verdad?, que el discípulo con fe firme ha de vivir los valores cristianos con la esperanza de sentarse a la mesa del reino, ¿no? Es decir, ¿no? Todo lo que nosotros como cristianos debemos hacer es ver al fin último, ¿no? Y ver a la parucía, que es lo que conocemos como la venida de nuestro Señor Jesucristo de manera triunfante, ¿no? Entonces, bueno, es ver, ¿verdad? Reflexionar que el discípulo, con esa fe firme que debe de tener, siempre debe de vivir dentro de los valores cristianos, porque nunca debe de perder la esperanza de sentarse a la mesa del reino, ¿no? Esos son los objetivos para este tema. Y bueno, pues la palabra, ¿verdad?, que va a iluminar el tema que estamos compartiendo en esta ocasión con ustedes, bueno, pues eh, la tomamos del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 34, que dice: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a un lado y a los cabritos al otro. Entonces el rey dirá a los de un lado: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿No? Palabra de Dios. Bien, como vemos, este tema, bueno, pues viene justamente anunciado con el fin de reflexionar, ¿verdad?, que ese anuncio del reino de Dios va a llegar, ¿verdad?, en nuestros corazones, que deben de estar, ¿verdad?, esperanzados en que vamos a compartir la mesa del reino, ¿verdad?, con, con nuestro Padre Dios, ¿verdad? Entonces nos habla de esos últimos tiempos y de esa segunda venida que nosotros como cristianos esperamos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, y ya viéndolo en toda su gloria y esplendor, ¿no? Como el Rey que nosotros debemos esperar y esperamos ansiosos, ¿verdad?, a que llegue esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues el primer punto de este tema nos dice que la consumación del reino es una obra de salvación definitiva, ¿verdad? Ya nuestro Señor Jesucristo, en su misión, ¿verdad?, mesiánica, fue el de anunciar esa llegada del reino, ¿verdad? Y entonces él ya anticipó, ¿verdad? Esa era su prédica, ¿no? Él nos anunciaba la instauración del reino de Dios, ¿verdad? Ya desde esta vida, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de estar conscientes de que la salvación definitiva ocurrirá cuando Dios domine de modo pleno y perfecto sobre todas las cosas y personas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros esperamos cuando hablamos de la parucía, ¿no? Esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y esplendor, ¿no? En donde, como vamos a ver a través del desarrollo de este tema, nosotros
estamos con la esperanza de que veamos esa gloria de Dios no nada más en las personas, sino en toda la creación, ¿no? Entonces, y que vamos a ver y que vamos a reflexionar en este tema, que qué es esa, el ver esa instauración del reino eh, de Dios aquí en la tierra, pues es el que exista la justicia y la paz para toda la humanidad. El número 2 nos dice la parucía, acontecimiento de esperanza. Y nos habla lo que significa esta palabra, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? La palabra parucía quiere decir venida, ¿verdad? Entonces nos dice que la parucía es un acontecimiento que por su propia naturaleza hará definitiva la historia de la salvación. En ella se realizará el anhelo de estar con el Señor y poder disfrutar la plenitud de vida. Por tanto, es un acontecimiento de alegre esperanza, ¿verdad? ¿Por qué nos dice esto este tema? Porque cuando nosotros escuchamos acerca de todos los acontecimientos que van a llegar con esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pues pensamos en el juicio, ¿no? Y pensamos pues en la condena, ¿no? Porque no sabemos qué tan dura será esa justicia de nuestro Señor, ¿no? Y pues nos dice aquí que si somos nosotros unos cristianos con esa fe firme, bueno, pues debe de ser para nosotros esa segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo un acontecimiento de alegre esperanza, porque si nosotros confiamos en la misericordia de Dios, pues entonces no vamos a ver esta situación de esta segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo como algo que nos va a, a señalar como personas que no somos merecedoras del reino, ¿no? Al contrario, si nosotros somos cristianos auténticos, entonces nosotros debemos de tener la esperanza y debemos de trabajar en ello durante toda nuestra vida, en que hagamos lo que a Dios le complazca, ¿no? Que todo lo que hagamos en nuestra vida sea del agrado de Dios, ¿no? Y que entonces esperemos esa segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo, bueno, con la esperanza de que vivamos dentro de la justicia y dentro de la paz que Él nos ha prometido desde que estuvo entre nosotros en esa misión mesiánica. ¿Okay? Bien, el número 3 nos dice, todas las naciones se reunirán delante de Cristo, ¿no? Y bueno, nos dice, su realización es comprensible desde el punto de vista de que Dios es el Señor de todo cuanto existe y dará la paz a los justos, conforme lo ha prometido. Así lo exige la realidad del reino, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Como debe de ser un acontecimiento de esperanza, esta parucía de nuestro Señor, bueno, pues entonces, y como todo lo que ha sido creado por Él debe de dar ese lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, es por eso que dice que, bueno, que todas las naciones se van a reunir delante de Cristo, ¿no? Y bueno, el número 4 nos dice que va a separar unos de otros, ¿no? Dice que la separación de los hombres en base a sus obras es un anuncio que Jesús constantemente expresó a través de las parábolas, ¿no? Toda su enseñanza fue justamente esto, ¿no? El predicar la llegada del reino y el decir, ¿verdad? Que bueno, que vamos a ser juzgados en el amor, ¿no? O por el amor que nosotros expresemos a los demás. Y esto él lo explicó a través de sus parábolas, ¿no? Entonces él siempre dijo, ¿no? O sea, van a estar de un lado los justos, van a estar de un lado los que han tratado de complacer a mi padre y van a estar del otro quienes prefieran vivir en su egoísmo y entonces no van a compartir conmigo esa mesa del reino, ¿no? Así él siempre lo expresó, ¿no? ¿Y esto por qué lo hacemos o lo decimos así? Bueno, porque nosotros como cristianos debemos de siempre vivir en la esperanza de la misericordia de Dios, ¿no? Y debemos de siempre vivir tratando de hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? Pero no como un amo, ¿verdad? Que sea para nosotros, sino como el dador de todo lo que tenemos, ¿no? Cuando nosotros tenemos a nuestros padres, de niños, de jóvenes, de adolescentes, nuestros padres nos dan todo lo que necesitamos, ¿no? Y nosotros
¿qué hacemos, verdad? Ante esto, bueno, pues agradecerles, ¿verdad? O darles amor, ¿verdad? Porque es lo único que podemos darle porque no tenemos otra cosa que dar, ¿no? Amor, respeto, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera es nuestra relación con Dios Padre, ¿no? Nosotros debemos de hacer lo que a Él le agrada para que Él nos siga brindando esa misericordia que Él nos da, ¿no? Pero por supuesto, ¿verdad? Sin pensar que si no hacemos lo que a Dios le agrada, Él nos va a hacer a un lado o Él ya no nos va a querer. No, porque su amor es infinito, ¿no? Seríamos nosotros quienes preferiríamos a través o por el egoísmo, quienes preferiríamos darle la espalda a Dios y entonces, pues, atenernos a lo que esto conlleva, ¿no? A no vivir en el amor que Dios nos da, ¿no? Día con día. El número 5 dice, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del rey. Y bueno, pues esta expresión, bueno, dice que constituye un motivo de alegría, de reconocimiento para los justos, quienes ahora podrán finalmente vivir la paz y disfrutar la plenitud del reino, ¿no? Y sí, ¿no? Y es cierto, ¿no? Ante tantas injusticias que hay en este mundo, ante tantas vejaciones, ante eh, tanta gente que pasa sobre la dignidad de las personas, también, ¿no? Esto es un signo de esperanza, ¿no? De esperanza de que se va a llegar algún día a esa justicia que tanto se anhela, ¿no? Y que entonces ya no será eh, tan pesada este caminar dentro de la tierra, ¿no? Dentro de dentro de este mundo, dentro de esta humanidad que, que no respeta las leyes de Dios y que pisotea la dignidad humana, ¿no? En el número 6 dice, apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga, ¿no? Entonces ya veíamos en este punto, bueno, cómo a los justos los va nuestro Señor a recibir, ¿verdad? Los va a cobijar, ¿verdad? Con esa paz, con esa justicia. Y también a los que decidieron en su momento darle la espalda a Dios, a nuestro Señor, bueno, pues ellos pues van a sentir las consecuencias de este egoísmo, ¿no? Dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Dice, pero el hombre es libre, ¿verdad? Y puede optar por el egoísmo llevado a su máxima expresión, ¿no? La motivación para entrar en el reino no ha de estar fundada en el temor, ha de ser el amor el que oriente nuestra vida. El reino es una realidad maravillosa de comunión que empieza a practicarse desde esta vida. Y el discípulo debe de estar consciente de que hay actitudes que lo alejan del reino, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cuando ya somos cristianos maduros en la fe, bueno, nos debemos de dar cuenta lo que a Dios le agrada y lo que no, ¿no? Y lo que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esa opción preferencial por los pobres, ese anunciar el reino de Dios a los más vulnerables y desprotegidos, ¿no? Y si nosotros caemos en el egoísmo, en el individualismo, de no hacer lo que me corresponde con mi hermano que lo necesita, como ya decíamos anteriormente, pues se nos va a juzgar en el amor, ¿no? Y entonces, si no fuimos capaces de dar amor a los demás, bueno, pues entonces, ¿cómo esperaremos que nuestro Señor Jesucristo nos dé amor, ¿no? Decíamos, la misericordia de nuestro Señor es infinita y siempre debemos confiar en que cuando nosotros nos demos cuenta de que no hacemos lo que a Dios le agrada y entonces recapacitemos y volvamos a su amor, entonces Él nos dará amor, ¿no? Pero bueno, si nosotros decidimos hacer a un lado a Dios, bueno, pues entonces pues estaremos dentro de nuestra realidad, pero sintiendo ese vacío de no tener el amor de nuestro buen Padre, ¿no? El número 7 nos dice, cuando se dé la orden, los que murieron unidos a Cristo, resucitará. Y bueno, pues nos habla, ¿verdad? Este punto de que la resurrección de los muertos está relacionada con el día de la parucía, ¿no?
Así lo ha expresado la fe de la Iglesia, quien expresa con fe firme, ¿verdad? Eh, lo siguiente, ¿no? Que es, aguardamos la esperanza bienaventurada y la llegada de la gloria del gran Dios y Salvador Jesucristo, quien transfigurará nuestro cuerpo despreciable en cuerpo glorioso semejante al suyo, y vendrá para ser glorificado en sus santos y mostrarse admirable a los que creyeron, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros esperamos. Esto es lo que también la doctrina de la Iglesia nos menciona, ¿no? Que viene en el documento Lumen Gentium, en su numeral 48, ¿no? En donde, bueno, nos dice, ¿verdad? Que nosotros menciona, me llama la atención, ¿no? El afirmar o el decir, ¿no? Que va a cambiar este cuerpo despreciable, ¿no? Siendo que somos creación de Dios y que no deberíamos de despreciar el cuerpo carnal, ¿verdad? Pero a lo que aquí se refiere es que este cuerpo lo menciona como despreciable porque es demasiado apegado a las cosas materiales, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos percatamos de que nuestro objetivo es estar en la mesa del reino con nuestro Señor Jesucristo, bueno, entonces ya deberemos de tener ese desapego a todo lo que el mundo terrenal nos está ofreciendo, ¿no? Porque nos daremos cuenta que eso no es lo importante, ¿no? La materia no es importante. Lo importante es estar, compartir la mesa del reino con nuestro Señor, ¿no? Por eso la doctrina de la iglesia nos habla de un cuerpo despreciable, ¿verdad? No porque despreciemos la creación de Dios, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo, sino porque el cuerpo corpóreo, ¿verdad? Lo corpóreo, tiene demasiado apego a lo material y nos aleja de nuestro Señor, ¿no? El número 8 nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Nos dice que la creación ha sufrido un drama a causa del pecado del hombre, ¿no? Y que bueno, por lo que también el cosmos será redimido junto con el hombre, ¿no? Entonces, aquí hablamos de que no nada más el ser humano va a ser redimido, sino toda la creación de Dios, ¿no? Recordemos que ya no debemos de considerar, ¿verdad?, a la creación como algo que sea sometido al ser humano, ¿no? Debemos de recordar que debemos de pasar de la pirámide del dominio en donde el ser humano se cree que está hasta arriba de la creación y puede someter y sobajar y destruir todo lo que está abajo. Debemos de pasar de eso a ver al ser humano como parte misma de la creación, ¿no? Y que bueno, Dios creó todo por amor, ¿no? O sea, animales, vegetales, minerales y el ser humano, ¿no? Entonces, el papel del ser humano pues es administrar la creación, y buscar la santificación de la creación, ¿no? Entonces, por supuesto que el ser humano tiene un lugar preponderante porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero el papel que tiene es el de administrar y santificar la creación, ¿no? Entonces, este punto nos habla justamente de esto, ¿no? De que el cosmos también va a ser redimido junto con el hombre, es decir, que toda la creación va a vivir en justicia y en paz, ¿verdad? Gracias a esa segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo, de lo que nos está diciendo el tema que estamos compartiendo el día de hoy. Y bueno, nosotros también, ¿verdad? Debemos siempre de exclamar, ¿verdad? Si ya tomamos conciencia que esa segunda llegada de nuestro Señor no va a ser de castigo, sino va a ser de amor, entonces nosotros con esa esperanza de cristianos comprometidos, ¿verdad? Y con una fe firme y madura, debemos de decir o de pronunciar las palabras que vienen en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Que termina con la imploración Maranatá, que quiere decir, ven Señor Jesús. Esta invocación expresa que vivimos anhelantes y expectantes de que Cristo vuelva. Así, mientras la parucía llega, la Iglesia deberá trabajar con ahínco por hacer crecer el reino, sin olvidar hacia dónde camina, ¿no? Decíamos, ¿no? Desgraciadamente, esa inclinación hacia el pecado hace que el ser humano continuamente equivoque el camino, ¿no? Y el objetivo, la meta de la vida, ¿no? Que es
decíamos, el agradar a Dios, ¿no? El estar en su compañía, ¿no? Y pues eh, a cada rato el ser humano, bueno, pues desvía la mirada hacia lo material, hacia el egoísmo, hacia el individualismo, ¿no? Le da la espalda a la gente necesitada, ¿no? Que bueno, entonces es lo que estamos aprendiendo en este tema, que siempre debemos de estar eh, expectantes de esa llegada de nuestro Señor Jesucristo y siempre debemos de estar preparados, ¿verdad? Y bueno, el último punto de este tema nos habla acerca de la vigilancia activa. Es decir, que mientras vamos a estar esperando esa segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo, bueno, debemos de estar preparados y vigilantes, ¿verdad? Es decir, ¿no? Tener en claro el objetivo de nuestra vida, la meta de nuestra vida, que es la otra vida para estar en compañía de nuestro Señor, y entonces no instalarnos en este mundo, ¿no? Porque ya tenemos clara esa segunda tarea y no la debemos de olvidar, esa segunda tarea, ¿no? Esa tarea primordial y no la debemos olvidar, ¿no? Dice, no considerar que lo que hay en este mundo es definitivo, ¿verdad? Porque eso es una tentación, que decíamos, ¿no? Cuando pensamos que todo lo material es lo único que va a llenar el corazón del hombre, bueno, pues entonces esa es la tentación que nos hace buscar la satisfacción propia y la satisfacción pasajera que da el dinero o que da el poder, ¿no? Y que entonces que eso, y darnos cuenta que eso solamente es efímero, ¿no? Que nosotros cuando partamos de este mundo no nos vamos a llevar nada de las cosas materiales que podamos acumular aquí, ¿no? Debemos siempre de tener clara nuestra meta, que es el reino de los cielos. Bien, ¿ok? Bueno, pues con esto concluimos, ¿verdad? Este tema 17 del día de hoy que nos tocó compartir con ustedes del nivel 2, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acerca del anuncio del reino de Dios y en esta ocasión me tocó compartir con ustedes lo que es la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo y el anuncio del reino, ¿verdad? Que bueno, lo conocemos con la palabra parousia, que quiere decir venida, ¿verdad? Llegar, ¿ok? Bien, pues muchas gracias por su atención. Esperemos que estas catequesis les sirvan para profundizar dentro de esa formación social. Y bueno, los invitamos a que compartan esta publicación en sus grupos o en sus equipos de la pastoral social de sus parroquias o para cualquier agente de evangelización les pueda servir, ¿verdad? Eh, bueno, pues muchas gracias por su atención y bueno, más adelante les compartiremos la siguiente catequesis. Muchas gracias y que Dios los bendiga.